Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! La villa asturiana de Tapia de Casariego volvió a lucir con el Surf Tapia Goana Pro, con las categorías Open, Junior y Kids, además del Open Internacional de Tándem, completando la 32ª edición del Memorial Peter Gullet. El surfista guipuzcoano Rubén Vitoria se hizo con el triunfo en la segunda prueba de la liga Surfing.es, celebrada en Tapia de Casariego, superando en la final a Conor Donegan, Dylan Donegan y Néstor García. En este mismo escenario, victoria de la surfista vasca Saioa Ortega, que lograba superar en la final a Carla Morera, Martina Escobar y a Sol Borelli. Las jóvenes promesas vienen pisando fuerte en la Liga Iberdrola. El equipo de España del longboard acudirá con Carlota Jauregui, Daniela Sevillano, Nicolás García y John Garmendia a los mundiales ISA de longboard que se desarrollarán en la derecha del Sunzal, en El Salvador. Salvador Ibergallartu nos trae estas imágenes que muestran lo que fue la sesión del pasado Viernes Santo en Mundaka. Buen tamaño y viento offshore para este reconocido spot de la costa vizcaína. Tras meses de duro trabajo, el joven surfista vasco Markel Vizcar Goenaga ya está recuperado tanto física como mentalmente de una complicada lesión de rodilla. Y Vizcar nos lo muestra en este vídeo. Por unos días, el hawaiano Nathan Florence cambió las cálidas aguas de su casa en Oahu por las gélidas del Atlántico Norte para surfear las olas que le ofreció Islandia. Entre tormenta y tormenta, una experiencia distinta. Lauren Ever, australiana de 32 años y poseedora del récord Guinness por la ola más grande surfeada por una mujer, se atrevió con uno de los días más difíciles de toda la temporada en Fiji, en la izquierda de Cool Break. Una nueva edición del Noosa Festival of Surfing llevó a la playa situada al sureste del estado de Queensland el mejor espíritu aloha, como lleva haciéndose desde 1992 por los miembros del Noosa Malibu Club. Y con esta fiesta del final del verano australiano nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.